Hola chicos, buenos días. Retomando esta cuestión de la democracia, pero ahora en lo que concierne a los derechos humanos. Bien, si uno de ustedes, y bien lo tiene presente, ustedes verán de saber que cada uno tiene derechos, derechos humanos universales. ¿Cuáles son? Bueno, están los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos relativos al programa contra la trata de personas, los derechos relativos al programa de agravios a periodistas, derechos relacionados con la desaparición de personas, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la protección de la salud, derecho de las cuestiones económicas, sociales y culturales, y derecho de las personas adultas mayores. De alguna manera, los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en tres generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana al principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales en la tercera generación. Se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses en comunes. Actualmente es mayor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de los derechos humanos, pues no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Esta es muy importante, ya que cada uno, como bien se menciona, pues tiene los derechos. Ajá. Ahora bien, pues, ¿qué son? Aquí hay un gran antecedente histórico de los 100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta totalmente indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, etc. Todo lo que abarque cualquier condición del ser humano. Todos los elementos, todos los elementos que tenemos de los derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales pues están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados. El derecho internacional, consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.
Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto está presente en todos los principales tratados de los derechos humanos y constituye el tema central, pues, de algunas convenciones internacionales. El principio, pues, se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe, pues, la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente, no exhaustiva de categorías de las mismas. El principio de la no discriminación se complementa con el primer principio de igualdad, como lo estipula el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e igualdad en dignidad y derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de proteger exige que los estados pues impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos pues significa que los estados deban adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, pues también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Eso hay que tomar mucha conciencia, cómo está implícito cada uno el deber a través de los valores y las virtudes, cómo ejercen ustedes esos derechos, si los ejercen respectivamente conforme la justicia, si están informados, si saben en qué consisten los derechos humanos. Si ustedes exigen respeto, pues también hay que respetar a los demás, a la gente, a la sociedad, a cualquier individuo que se encuentren, por lo menos ahorita en la calle, en donde estén. Y a decir verdad, también ustedes que manejan ya bien esto de las redes sociales, ahí también debe de haber respeto. Y por lo tanto, como se menciona ahí, no importa de la raza, sexo, origen, tiene que haber ese respeto, esa garantía que todos tienen, incluyendo tanto los derechos como obligaciones. Me imagino que ustedes saben cuáles son sus obligaciones y sus deberes. Esa va a ser la actividad que les voy a pedir. Quiero que me investiguen cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes de ustedes. ¿Ok? Quiero que me investiguen mínimo 10 10 actividades que consideren como derechos y 10 actividades que consideren como deberes para la próxima actividad. Les encargo mucho, muchas gracias.